Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su aceptación a nuestra convocatoria para este conversatorio en nombre del ILANUD, que como ustedes recordarán es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que tiene su sede en Costa Rica, desde donde promueve desde hace 46 años la estructuración de modelos y procesos basados en los estándares de Naciones Unidas y otros sistemas de protección de los derechos humanos. Queremos agradecer al organizador de este conversatorio, a nuestro experto en informática y redes, Víctor Chávez, así como especialmente a nuestra protagonista de hoy, nuestra expositora. Ella es Luciana Casal, nuestra colega de la oficina de la provincia de Buenos Aires del ILANUD. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Abierta Interamericana, es operadora comunitaria e institucional por la Universidad de La Plata, es especialista en criminología por la Universidad Nacional de Quilmes, es maestranda en Ciencias Sociales y Humanas con mención política y gestión pública de la Universidad Nacional de Quilmes y es una de nuestras expertas asociadas en el ILANUD, como decía antes, en la provincia de Buenos Aires desde el año 2009, donde se ha desempeñado en tareas en materia de prensa, sistematización de datos e investigación, y a partir del 2013, además de estar en Argentina, ha realizado misiones como experta asociada en Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y Argentina. De tal manera que antes de darle la palabra a nuestra querida Luciana para que realice su exposición sobre la construcción de jóvenes culpables, medios gráficos y garantías constitucionales en Argentina, le recuerdo que vamos a tener 15 minutos para su exposición y a nuestros queridos participantes recordarles que tienen un espacio dispuesto de preguntas y respuestas en el evento, que vamos a estar muy atentos para poder compartir con Luciana, y vamos a tener 15 minutos para este espacio. Así que sin más, adelante, Luciana. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias por tus cálidas palabras siempre. Buenos días y buenas tardes, de acuerdo al país, a todas y a todos los presentes. Quería agradecer en primer lugar a quienes están haciendo posible que este conversatorio se lleve a cabo hoy, a la doctora Adriana Lander y a nuestro experto en informática y redes sociales, Víctor Chávez. Gracias a ambos por el acompañamiento de todos estos días previos y por la experticia con la que se lleva a cabo también. A su vez, también agradezco el apoyo del director general de ILANUD, doctor Douglas Durán Chavarría, del director emérito, el licenciado Elías Carranza, del asesor principal, el licenciado Oscar Arce, y a todos y a todas mis compañeros queridos de ILANUD. También al licenciado Juan Carlos Domínguez Lostaló y al licenciado Carlos Alessandro, compañeros excepcionales de nuestra querida oficina local, quienes han desempeñado un gran apoyo a su vez antes, durante y luego de esta investigación, y puntualmente a Carlos, que ha sido un gran copensor interdisciplinario a lo largo de esta investigación. A las expertas y expertos que han laborado como invitados e invitadas en los programas del Instituto en Argentina, muchos de ellos amigos y amigas hasta el día de hoy, a quienes les agradezco todas y cada una de sus enseñanzas. A la directora de esta investigación, la doctora Valeria Beck-Weiss, por su paciencia, dedicación y profesionalismo. A los entrevistados, muchos de ellos ex docentes, hoy amigos, cuyos aportes siempre son de gran valor y es un gusto pensar con ellos. Y al grupo de crianza, los compañeros y compañeras que siempre acompañan y enseñan, porque los procesos de investigación son muchas veces largos y muy solitarios, pero nunca los hacemos en soledad, afortunadamente. Y desde ya muchísimas gracias al público presente. Si les parece bien, podría ya compartir pantalla para iniciar la presentación. Ustedes dirán si allí se ve bien. Perfecto. Sí, se ve perfecto.
De esta manera, entonces, y con las placas que son tapas de diarios de Argentina, comenzamos por decir que este es un trabajo de investigación que ha llevado 2 años, efectuado en el marco de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, que buscó visibilizar el tratamiento mediático que se le otorga a la infancia desde una mirada criminógena, donde los jóvenes en conflicto con la ley constituyen siempre un tema que tiende a resurgir cíclicamente. En lenguaje periodístico se diría que es un tema que siempre está en parrilla, es decir, que siempre entra y sale de agenda con mucha velocidad. Estamos teniendo algunos PowerPoint. Les pido disculpas. Luciana, tenés que compartir el escritorio completo. A ver si ahí se trabó el cursor. Perdón, nuevamente. Ahí, don Víctor, se ve. Les pido disculpas nuevamente por este problema técnico. Como decíamos, es un tema que tiende a resurgir cíclicamente cada determinada cantidad de tiempo. En pantalla lo que se ve es un collage de tapas de distintos diarios medios gráficos de la Argentina, que ha tenido lugar en diferentes épocas. A su vez, lo que hemos observado es que cuando tiene lugar un hecho delictivo protagonizado presuntamente por un adolescente, sea responsable o no, se inicia un debate en torno a qué hacer con los jóvenes de los medios de comunicación. Este debate oscila y desemboca en 2 lugares comunes. Por un lado, la construcción y el reforzamiento de un estereotipo del adolescente delincuente y culpable, y por otro lado, en una discusión que decanta siempre en la supuesta necesidad de bajar la edad de imputabilidad en Argentina. Claro que esta cobertura en determinadas infancias no es nueva en el país, con lo cual, y a modo de ilustración, se seleccionaron, como se puede ver en pantalla, citas textuales de diversos medios gráficos que corresponden con distintas épocas. Entonces veremos a continuación que la manera de presentar a los jóvenes en conflicto con la ley no ha variado en demasía desde 1907 hasta la actualidad. Según lo expone el diario La Prensa en su edición del 15 de noviembre de 1907, miles de delincuentes y una multitud de vagabundos, compuestos por adolescentes arrojados a los desórdenes por carecer de cuidado y por la indiferencia del gobierno, fueron los principales responsables de la violencia. Por su parte, el diario El Mundo plasmaba el 29 de septiembre de 1932, en la letra de Roberto Art: como todo se contagia a nuestra vez, nosotros los periodistas nos encargamos de semejantes problemas, tenemos la íntima convicción de que toda la campaña contra las instituciones es perfectamente inútil. Durante 2 o 3 días, las gentes comentan las anomalías que el diario les ha revelado y luego las olvidan. Nada se hace en favor de los menores y el terrible problema quedará en el aire hasta que venga otro que escriba estas notas y la gente vuelva a olvidarse. A su vez, y ya más actual, el diario La Nación, el 21 de junio del año 2017, en la sección Seguridad, titulaba: Menores, una vida violenta vinculada a las drogas, armas y redes sociales. En tal sentido, y de acuerdo a Lola Nillar de Castro, entonces los medios son constructores de la realidad y generan en la sociedad miedos a partir del sensacionalismo y a la repetición de noticias sobre hechos delictivos, utilizando, entre otros recursos, ¿no? Se refuerza de este modo estereotipos, lo cual genera como consecuencia la creación, podría pensarse, de enemigos sociales y chivos expiatorios. En la actualidad, a partir de la cobertura mediática que se realiza en torno a jóvenes en conflicto con la ley penal, podemos observar que luego de un hecho delictivo
La misma se extiende por varios días, pero muchas veces se realiza de modo descontextualizado, es decir, que en la construcción del relato no se consigna fuentes del discurso ni información estadística oficial y rara vez se utilizan como fuente los dichos de los especialistas en la materia. Además, se emplean con gran frecuencia términos y apelativos peyorativos para describir y referirse a este grupo etario, particularmente cuando los jóvenes provienen de grupos de crianza pobres o barrios vulnerables, en palabras de Domínguez Lostaló. Disculpa, Luciana, y Dime. disculpa porque, bueno, es en vivo, solo comentarte para que tengas presente que no se está viendo la presentación, ¿sí? Ah, ¿no? Entonces, no, entonces por eso me disculpo, No, por favor. pero para que lo tengas, sí, para que lo Andrea. tengas presente solamente. Gracias. No, más bien, muchas gracias y perdón a ustedes. Volvemos a probar. Ahí se ve. Yo no la veo, no sé si Víctor la ve. Ahí ¿La estamos estás probando. viendo, Víctor? Mil disculpas. No. Bueno, si no, Luciana, sería cuestión que sigamos adelante escuchándote y viéndote a ti sin presentación, pero tenemos que continuar. Bien, perfecto. Ahí tampoco se ve, Adriana. No, no se ve. Bien, bueno, mil disculpas y seguimos entonces con la presentación. Entonces, en muchos casos, los jóvenes son presentados como potenciales delincuentes y o culpables, de modo tal que la juventud deja de ser un valor para convertirse en un estigma, muy especialmente si se asocia con la pobreza. Asimismo, esos estigmas que circulan en la estructura narrativa utilizada por los medios de comunicación refuerzan estereotipos y alientan, por otro lado, una visión maniquea de la sociedad. En suma, podría pensarse que la presentación de este grupo etario que realizan los medios gráficos pone el acento en exaltar el derecho penal de autor y no de acto. Concatenado al punto anterior, se destaca que haciendo uso de la imagen que se ancla semióticamente, diremos los periodistas, se presenta como sujetos peligrosos y culpables antes de que un fallo judicial de condena así lo dictamine, vulnerándose así la presunción de inocencia y por ende las garantías constitucionales. Por estos motivos, se trabajó con la hipótesis que se asienta en que los medios gráficos presentan a la imagen del adolescente que presumiblemente ha cometido un delito como culpable, lesionándose así el principio de... Mil disculpas, creo que estamos teniendo un problema con la conexión de Luciana. Vamos a tratar de resolver, bueno, como dicen en televisión, son las cosas que pasan en vivo. De verdad, lo sentimos mucho y estamos esperando para que se conecte. Así que les pedimos un poquito de paciencia. Ya vamos a resolver. Muchísimas gracias. Perfecto, Adriana. Les pido muchísimas disculpas, se caí internet. Como se ha podido notar, y nos costó mucho volver a conseguir la conexión. Entonces, puntualmente nos habíamos quedado en los objetivos y en el plan de desarrollo metodológico. Llegando a eso, retomamos un poquito para atrás entonces, en que la hipótesis con la que se trabajó justamente es la presunción de inocencia y si se cumplía o no, si se respetaba o no, mejor dicho. Habíamos leído los objetivos ya, con respecto a la construcción de la imagen. Entonces, en consecuencia, para alcanzar las metas propuestas, en primer lugar se destaca que en la investigación se trabajó con estudio de casos, debido a que la idea central de la misma era lograr una aproximación de análisis
constitución de licencia y se respetaba. Del objeto de estudio, desde diversas variables, contando con diferentes estrategias de recolección para caracterizar el tema propuesto. En consonancia con los objetivos planteados, se elaboró mediante la deconstrucción discursiva, como habíamos dicho, a los fines de conocer, identificar y analizar cómo se construye esa imagen del joven en conflicto con la ley mediante los medios gráficos seleccionados. Y a su vez se abordó cómo son presentados estos jóvenes, si se respeta o no la presunción de inocencia, como habíamos dicho, y de qué manera se construyen y presentan esas noticias en estos dos medios. A su vez se propuso observar si estas coberturas tienden a generar estereotipos y enemigos sociales en términos de Roland y de Castro. Para ello fue primordial efectuar un análisis de contenido con técnicas semánticas y estructurales o funcionales para indagar sobre los sentidos de esa construcción de noticias que involucran a jóvenes en conflicto con la ley. Entonces se realiza un análisis de deícticos, tales como apelativos y subjetivemas, a los fines de explorar sobre los modos de nominación que los diarios tienen con los jóvenes en el caso de los apelativos, y mediante los subjetivemas se consideraron las características subjetivas, evaluativas y afectivas del discurso periodístico en torno a los jóvenes, teniendo en cuenta que se supone que la noticia tiende a ser el género más objetivo, siendo primordial la información y no la valoración o la opinión, lo que no quiere decir que sea un género escéptico en sí mismo. Entonces, por lo detallado hasta aquí entonces, el alcance del estudio fue de tipo descriptivo y pretendió caracterizar y describir el fenómeno para establecer un diagnóstico de situación. Por otra parte, en lo relativo a las variables y categorías de análisis se consignaron tres grandes grupos. La variable 1, que incluyó el tipo de fuentes con la que se construye, a su vez se incluye ¿no? información estadística de universidades, organismos internacionales, ONGs, la opinión de expertos en la temática y la cita de legislación específica. Por otra parte, en el grupo de variables 2, se trabajó con las irregularidades de las noticias, la violación de la presunción de inocencia, la violación del debido proceso, la confusión entre excarcelación e impunidad, el respeto al derecho a la intimidad y a la dignidad de los jóvenes, y el respeto a los postulados por las leyes nacionales y la normativa internacional. Por último, en la variable 3, se realizó el análisis, particularmente del discurso. Respecto al plan metodológico, se destacan los siguientes puntos. En cuanto a la comunicación, podemos decir que se escogieron los dos medios gráficos debido a que la prensa escrita facilita el análisis del discurso y a su vez parte del contenido producido por un diario es informativo a diferencia de la televisión. Puntualmente entonces, de los medios gráficos nacionales se seleccionaron La Nación, ya que además son los de mayor tirada y circulación del país en 2017 de acuerdo al Instituto de Indicador de Circulación. Como reporte de tiempo se utilizó el semestre de enero a junio de 2017, ya que el tema regresa a agenda en un año electoral en el que formó parte de la campaña política de las elecciones intermedias de diputados y senadores de la Nación, luego un homicidio en ocasión de robo que tuvo lugar en la ciudad autónoma de Buenos Aires a fines de 2016. A su vez, desde diciembre de 2016 para verificar los antecedentes de la temática y por otra parte, julio de 2017 para verificar la continuidad del tema en agenda. En cuanto a la recolección de la información, se trabajó con fuentes secundarias, se utilizó el análisis documental de las fuentes periodísticas para analizar absolutamente todas las notas publicadas por Clarín y La Nación con respecto a los jóvenes en conflicto con la ley durante el periodo de tiempo señalado. Para recabar esa información se utilizaron los buscadores de archivo de páginas web de ambos diarios mediante la combinación de palabras claves como menor, delincuente, delitos, docentes e imputabilidad. Luego las mismas se sistematizaron por orden cronológico y por medio gráfico para facilitar el posterior análisis. Entonces, a partir de eso, el listado de notas y posteriormente se armó con ella una matriz de datos cualitativa general en planilla del programa Excel, medio de comunicación, donde también se dispusieron en columnas de 18 variables de análisis. Entonces, a partir de la matriz de datos se efectuó un análisis preliminar, que es lo que veremos primero. A la selección, diremos que de esa matriz general a su vez se seleccionó mediante el criterio de muestra a partir de una selección aleatoria simple, el 10% de las noticias publicadas por cada biográfico para ser analizadas todas las variables, en suma un 20% de piezas periodísticas. Este recorte se efectuó habida cuenta de que el análisis de la totalidad de la muestra era metodológicamente inabarcable porque en total eran 183 piezas informativas.
Entonces, para ello, y en primer lugar, se depuró la muestra tomando solo noticias y descartando artículos de opinión y entrevistas, ya que se supone que el campo informativo es el más objetivo del hacer periodístico. Entonces se pretendió seleccionar al menos una noticia por mes comprendida dentro de ese periodo que ya señalamos, teniendo en cuenta que hubo meses en los que la temática ha tenido una gran cobertura. En primer lugar, se depuró la muestra tomando solo noticias y descartando artículos de opinión o entrevistas, ya que se supone que el campo informativo es el más objetivo del hacer periodístico. Ha tenido una gran cobertura, y otras no lo fue tanto. Esta última instancia, de ese 10% de selección de muestras de cada diario, se volcaron todas las notas para posteriormente, a su vez, contrastarlas entre sí. Por último, entonces, en la contrastación cuantitativa, se utilizaron como referencia fuentes oficiales como normativas nacionales e internacionales, así como también informes y reportes de organismos vinculados a la temática, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otras fuentes. Estas se tomaron los datos estadísticos relativos a jóvenes en conflicto con la ley, propio del enfoque cuantitativo, para contrastar la información con los datos cualitativos elaborados en la selección de la muestra del análisis de contenido de las noticias. De este modo, a partir de la correlación de los datos cuanti y cualitativos, podemos decir que se trabajó con un enfoque mixto o de triangulación. ¿Aquí se escucha bien, Adriana, por las dudas? Disculpa, Luciana, ha habido un eco, nos han comentado y entiendo que ustedes apagaron todos los demás equipos. ¿Cómo? Es necesario que no estén, es necesario que estén todo el resto de equipos en la casa desconectados para que no haya eco. Está todo apagado. Ok. Todo apagado. Bueno, nada que hacer. Sigamos. Entonces, en primer lugar, vale la pena consignar que la matriz general se conformó entonces con las 83 notas del diario Clarín y las 100 del diario La Nación, de las cuales se trata el tema de jóvenes en conflicto con la ley. Entonces, tomando en cuenta ahora el sí. seleccionado, ¿se escucha? Ahora sí se escucha bien, ahora sí sin eco. Bueno, genial, muchas gracias. También se indagó en la búsqueda de notas en ese periodo, las cuales fueron publicadas en el mes de diciembre de 2016 con el objetivo de visualizar los antecedentes que había sobre la temática y julio de 2017 a los fines de verificar la continuidad o no del tema en agenda. De acuerdo a lo observado entonces, podemos afirmar que los adolescentes que incurrían en delitos no eran un tema que estuviera presente en la agenda de los medios en el mes de diciembre de 2016 como antecedente. Sin embargo, a finales de ese mes, a partir de una omisión en ocasión de robo que tuvo lugar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la víctima fue un adolescente, se inicia una gran cobertura del caso por parte de los medios gráficos seleccionados. Entonces se publicaron entrevistas, noticias y notas de opinión sobre dicho suceso. En muchas de esas producciones periodísticas se aseveró desde los titulares que habían aprendido a los asesinos y que estos también eran menores de edad, aun cuando la justicia todavía se encontraba en plena investigación y ni siquiera se había determinado la prisión preventiva de los jóvenes. Este modo de presentar a los supuestos involucrados no solo lesionaba el principio de presunción de inocencia en la variable 2.a, sino que también existía una violación en el debido proceso, en la variable 2.b, y al respeto al derecho a la intimidad y a la dignidad del joven, y tampoco había un respeto por los postulados de la Ley Nacional de Fondo y de las normativas internacionales en la materia, que correspondía a la variable 2.e. Por último, es visible la confusión entre excarcelación e impunidad al momento que se describen que un joven o jóvenes recuperaron la libertad correspondiente a la variable 2.c de análisis. Por otra parte, casi al mismo tiempo tuvo lugar una omisión en ocasión de robo, supuestamente también cometido por adolescentes. El hecho sucedió en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, y la víctima fue una joven de 15 años, embarazada de 5 meses, nacida en Argentina, de padres de nacionalidad peruana, a quienes ultimaron un disparo en el refugio de la parada de un ómnibus para robarle sus pertenencias. Sin embargo, a pesar de que las víctimas tenían la misma edad y la carátula judicial era casi igual, la cobertura de este último caso fue sensiblemente menor a la recibida por el suceso que tuvo lugar en Ciudad Autónoma.
Dicho de otro modo, la cobertura del asesinato de Ciudad efectuada por el diario La Nación ha representado en el mes de enero el 43.58 de las 39 noticias publicadas sobre la temática de jóvenes en conflicto con la ley penal que fueron relevadas, es decir, 17 de 39 noticias, mientras que la muerte de la joven en Ingeniero Budge se abordó en el 10.25 del total de las publicaciones del mismo mes, o sea que el diario le dedicó 4 noticias de 39. En el caso del diario Clarín, las proporciones se repiten. El 43.33% de las piezas informativas relativas al tema corresponden al homicidio del joven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tiempo que las noticias que tratan el homicidio de la joven representan solamente el 13.3% de la cobertura total del mes, lo que significa 4 de 30 piezas. En este aspecto, por un lado es dable destacar que hay una congruencia en las coberturas en ambos medios gráficos, donde entre un caso y otro hay al menos una diferencia cuantitativa del 30%. Por ello, se podría analizar que existen dos tipos de víctimas que no reciben ni igual cobertura, ni el mismo tratamiento informativo, así como tampoco el mismo seguimiento noticioso en los meses subsiguientes. Podríamos sopesar entonces que existe un sesgo de género por parte de los medios gráficos en la cobertura, aunado, a su vez, al etnocentrismo que juega un papel central en la disparidad de piezas informativas, y por otro lado, es posible apreciar que no hay una distinción territorial en términos de Wuhan, ya que es muy notorio que los hechos acaecidos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen mayor cobertura en detrimento de los que ocurren en conurbano bonaerense. En este sentido, cabe destacar que se entiende por conurbano bonaerense el conjunto de municipios de la provincia de Buenos Aires que rodean la Ciudad Autónoma, conformando en conjunto el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. De acuerdo a letras del conurbano, este territorio es una gran mancha urbana que representa el 63% de la población total de la provincia de Buenos Aires, y su extensión territorial abarca 24 municipios o cantones distribuidos en 2 cordones urbanos que forman parte del aglomerado Gran Buenos Aires, que incluye a su vez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a estos 24 partidos. La contribución de este territorio al Producto Nacional en el año 2010, de acuerdo al censo, era del 18%. En otro orden de cosas, y a partir de este mismo mes, a su vez, comienza una cobertura en la que cobran fuerza las notas seriadas que involucran a menores. Y se observa que hay picos informativos donde se acrecienta sustancialmente la construcción de noticias sobre el tema. Estos picos informativos tuvieron lugar en los meses de enero, junio y julio. Asimismo, es válido aclarar que en ese año de elecciones para diputados y senadores de la Nación, el tema de los adolescentes e inseguridad ha sido prioritario en la campaña política. De este modo, se detecta que como subtemas, la imputabilidad por un lado y la discusión de la baja de edad de punibilidad por otro, siempre retornan con fuerza a la agenda pública y a los medios de comunicación, sobre todo en años electorales, y más aún luego de ocurrir un hecho que involucra a jóvenes. Además, en esta ocasión se observa que en ese viraje de cobertura hacia la supuesta necesidad de la baja edad de imputabilidad, colateralmente y al mismo tiempo se hace hincapié en tiempos eleccionarios en la presentación de un nuevo plan integral de seguridad en el cual la imputabilidad por un lado y las restricciones migratorias a personas con antecedentes penales son temas centrales y neurálgicos de la discusión. Por otro lado, se vislumbra que en los meses analizados, donde no tuvieron lugar delitos socialmente conmocionantes protagonizados por adolescentes, la temática continúa en vigencia y se mantiene en agenda por medio de notas de opinión o entrevistas, pasando de ser de un tema de actualidad a un tema de actualidad periodística. Dicho de otra manera, que disminuyeran los supuestos hechos protagonizados por un grupo etario no significó que la cobertura merme o se reduzca en demasía, sino que solamente lo que cambia es el género periodístico mediante el cual se aborda. Es decir, que el tema continúa en agenda a través de notas de opinión, en muchos de los casos, una entrevista. En esas producciones, además, también se visualiza que se trabaja con escasas estadísticas oficiales y las fuentes con las que se construye el discurso de ambos diarios son poco claras o genéricas en la mayoría de los casos. A su vez, el tema se plantea de modo descontextualizado, sin mencionar la necesidad de una modificación legislativa del régimen penal juvenil respetuosa de la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales de la materia, donde se respeten los principios de proporcionalidad y de igualdad ante la ley, así como también las garantías procesales amparadas tanto por la Constitución Nacional como por los tratados que la Argentina ha suscrito. Por último, es notorio que las piezas informativas relevadas, todos los supuestos victimarios son hombres y jóvenes. Aparece la pobreza y en muchos de los casos el consumo de sustancias como potencial causal de delito, y desde los titulares muchas veces se afirma la culpabilidad previamente a un fallo judicial de condena, lesionándose así la presunción de inocencia.
En cuanto a las variables de análisis de esta investigación, se expone en primer lugar que las mismas han sido subdivididas entonces, como dijimos, en 3 grupos que integran diversas temáticas y se analizaron categorías en las 18 noticias que componen la selección de la muestra, lo cual corresponde al 20% de la muestra general, es decir, un 10% por cada medio gráfico. En relación a la variable 1, que se circunscribe a las fuentes, podemos decir que al analizar las fuentes con las que Clarín y La Nación han construido estos relatos, se ha observado que en su gran mayoría no son identificables o son trabajadas de un modo genérico o elíptico. Se puede presuponer que son cercanas a las investigaciones, ya sean policiales o judiciales, pero al no ser identificables carecen de verosimilitud. Por otro lado, en el caso de La Nación, es recurrente el uso como fuente de las redes sociales de los adolescentes involucrados supuestamente en hechos policiales, así como también la de sus allegados. De este modo, la utilización de la información disponible en sus redes, como pueden ser fotos o posteos para la construcción de las noticias, vulnera su privacidad al tiempo que facilita su individuación. A su vez, entonces, la intromisión en la vida privada se convierte en un límite muy fino entre la libertad de expresión, amparado en el Pacto de San José de Costa Rica, y un derecho personalísimo como lo es el derecho a la intimidad y a la propia estima. A su vez, en el caso de Clarín, en algunas oportunidades las noticias comienzan con fuentes identificables, casi todas de primer orden personales, pero en el transcurrir de los relatos se presentan variaciones en el uso de las comillas y en los resaltados en negrita. El modo de entrecomillar, además, hace que en muchos casos sea al menos confuso o impreciso cuál es el discurso de los periodistas, cuál es el discurso de las fuentes y cuál es el discurso propiamente dicho del medio de comunicación, en este caso de los diarios. Entonces, vale la pena detallar que cuando no se consignan las fuentes, el periodista es quien se dispone como vehículo discursivo y se convierte en portavoz de la información. Por otro lado, entonces, y tomando una Spral, la regla básica y de oro del periodismo justamente es el control y el chequeo de estas fuentes que como mínimo siempre tenemos que contrastar 3 en toda información. Sin embargo, se observa que en ambos diarios no se realiza el contraste con los presuntos victimarios, sus abogados o abogadas defensoras o familiares, salvo en una nota de 18 del total de la muestra, sino que en todos los casos, las fuentes de primer orden personales son familiares o allegados a las víctimas. Entonces, de esto se desprende que no se cruzan datos necesarios para chequear los discursos y mucho menos con fuentes disímiles para construir las noticias. Por lo tanto, en palabras de Lara Clark, no hay equilibrio periodístico al no haber equidad ni diversidad en las fuentes, ya que no se encuentran representadas la multiplicidad de voces en los relatos. Como resultado puede afirmarse entonces que la imagen de los jóvenes, en términos conceptuales, como ya hemos visto esgrimidos por Roberts, es construida por fuentes judiciales, policiales o allegados a las víctimas, pero nunca por su propia voz, como nos insta la Convención. La de sus abogados defensoras habla de sus familiares o allegados. Esta imagen es producida y reproducida una y otra vez por ambos medios, donde la víctima es presentada y representada, como hemos visto anteriormente, en el caso de la joven de Ingeniero Budge, siempre y cuando sea una buena víctima en términos de Clapp, o una víctima héroe como postula Zaffaroni. Mientras que los supuestos victimarios se presentan y representan como los otros, como los definiría Foucault, al tiempo que se convierten en enemigos sociales y chivos expiatorios conforme lo plantea Lola Nillar de Castro, donde se permite la descarga de ansiedad colectiva sobre los adolescentes, como escribe Courbet. Así la imagen, diremos los periodistas, se ancla semióticamente y se presenta como una marca en el acervo cultural o en las prácticas sociales, es decir, que la imagen se anuda a viejos prejuicios en los que las antiguas desigualdades están presentes, como también lo detalla Césaire. De este modo se genera, por un lado, un efecto de realidad y por otro lado, una visión maniquea constante de la sociedad. Una sociedad escindida entre buenos y malos, entre normales y anormales. Retomando las palabras de Cerviño, esto muchas veces está asociado a los jóvenes. La estructura narrativa sostenida en la utilización y repetición de ciertos términos o imágenes y la combinación de estos dos, más aún, en el tipo de composición de los titulares, apunta a generar una visión maniquea de los hechos violentos que opone a los buenos y a los malos, inocentes y culpables, determinando que la información se convierta de este modo en una sanción muchas veces o en un juicio inapelable desde el inicio. De este modo se exalta, podríamos decir, un populismo punitivo que poco tiene que ver a su vez con las estadísticas oficiales. De hecho, y relativo a este punto, se observa que en toda la muestra compuesta por las 18 piezas informativas, en ninguno de los dos diarios se incluyen
datos estadísticos provenientes de instituciones públicas o privadas, universidades, organismos internacionales, ONGs. En torno a la opinión de expertos en la temática, se destaca que en ninguna de las 8 noticias de Clarín se utiliza este recurso, y en el caso del diario La Nación, solo en una de 10 notas se toma la palabra del juez de menores, que sin embargo no se contrasta con ninguna otra fuente del discurso. En este sentido, y sobre todo después de un hecho policial conmocionante, como ya se ha dicho, se inicia una gran cobertura que incluye la producción de una gran variedad de piezas informativas. Por eso decimos que el tema tiene siempre un resurgir cíclico, en el cual se observan picos informativos, pero la información nunca se construye con estadísticas oficiales, motivo por el cual se recae en lugares comunes y en simplismos conocidos. De acuerdo a García Méndez, en el caso específico de la delincuencia juvenil, la ausencia prácticamente absoluta de las cifras más elementales sobre el tema explica en buena medida el alto nivel de manipulación informativa existente. En contrapartida a ello, conforme a un relevo nacional realizado por UNICEF Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social de la República, de un total de 3.908 adolescentes infractores de entre 14 y 17 años, los delitos cometidos por jóvenes de menos de 16 representa el 5.7% de la muestra, es decir, 412 casos. Al tiempo que los perpetrados por jóvenes de 16 y 17 años se corresponden con el 48.7% de la muestra, o sea, 3.496. Y por último, los delitos cometidos por adolescentes de 18 años o más equivalen al 41.2% de los sucesos, lo que se traduce en 2.960 casos. En otras palabras, como puede observarse, el mantenimiento de la delincuencia juvenil como tema de agenda en los medios de comunicación no necesariamente tiene una correlación directa con las estadísticas. En efecto, de acuerdo al informe de 2017 de UNICEF Argentina, los adolescentes que en el relevo de 2015 se encontraban en dispositivos penales representan el 0.14% del total de la población del país entre 14 y 17 años. Por otra parte, en la muestra analizada para esta investigación se observa que el peso informativo de ambos diarios está centrado en delitos contra las personas cometidos por adolescentes, siendo que la mayoría de los jóvenes que ingresan al sistema penal, en el 65% de los casos, lo hacen por delitos contra la propiedad de acuerdo a UNICEF. Por otro lado, y relativo a la variable 1.c, en relación a la cita de legislación específica, en ninguna de las 18 notas que componen la selección de la muestra de ambos diarios se cita la legislación. Es decir, que en ninguno de los casos se menciona la ley de fondo, número 22.278, ni en la necesidad de modificarla a los fines de que la normativa interna sea concordante con la Convención de los Derechos del Niño y con los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito. Esto último es de gran importancia, ya que permitiría garantizar el principio de proporcionalidad, de igualdad ante la ley, de defensa, de presunción de inocencia, entre otros derechos que hoy día no están garantizados para este grupo etario debido a los resabios del paradigma tutelar. Sin embargo, esta situación no es visibilizada por los diarios mencionados, ni mucho menos puesto en conocimiento del público. Por el contrario, se observa que en ambos diarios matutinos hay un reduccionismo del corpus legal a la relación binaria de una sola noción, imputable e inimputable, motivo por el cual podríamos pensar que en las coberturas son descontextualizadas y que a su vez no se respetan los tecnicismos jurídicos. Este reduccionismo del corpus legal tiene lugar en el 80% de las noticias analizadas del diario La Nación y en el 50% de las noticias del diario Clarín. En consonancia y de acuerdo a UNICEF Argentina, la edad de punibilidad y la frecuencia con la que los adolescentes cometen delitos son temas habitualmente tratados por los medios de comunicación y en los debates políticos. Muchos de esos tratamientos se basan en información incorrecta y enfatizan de modo sensacionalista casos aislados. En otro orden de cosas, a partir del grupo de variables 2, que refieren a las categorías de irregularidades de las noticias de la muestra, que se han podido observar que las piezas informativas vulneran derechos de los adolescentes en más de una ocasión. Tal es así que en ambos diarios seleccionados se violenta la presunción de inocencia en casi toda la muestra, en al menos una ocasión por noticia. En efecto, se presenta a los jóvenes como culpables, muchas veces de los titulares, previo a un fallo judicial de condena, al no utilizarse, además, ni entrecomillados, ni verbos en potencial, ni adjudicación de fuentes para los enunciados. Esta situación se da en 9 de 10 piezas informativas del diario La Nación, lo que representa el 90% de los casos, y en referencia al diario Clarín, el diagnóstico se repite en el 87.5% de las noticias, es decir, que en 7 de 8 se violenta la presunción de inocencia. De este modo, en esta variable se demuestra la corroboración de la hipótesis.
respecto a la violación del debido proceso en la variable 2.b, en ambos diarios tiene lugar el 50% de la muestra, o sea, en 5 de 10 noticias de La Nación y en 4 de 8 del diario Clarín. En ella se visibiliza un pedido de justicia más o menos manifiesto sin considerar los tiempos procesales, la investigación judicial o lo establecido en el marco normativo, por ejemplo, sin tener en cuenta que la privación de libertad de adolescentes debe ser el último recurso a utilizar. Aparte, de acuerdo a la muestra, existe en ambos diarios una confusión entre excarcelación e impunidad al momento que un adolescente recupera su libertad, como bien decíamos en la variable 2.c, ya sea por falta de mérito, por inocencia o por aplicación de medidas alternativas, y se destaca que siguen siendo presentados después de eso, a su vez como culpables en las noticias de seguimiento. Esta confusión tiene lugar en el 60% de las notas de La Nación, es decir, en 6 de 10, y en el 87.5% de las notas de Clarín, es decir, 7 de 8. Al respecto puede agregarse a su vez que esta variable no era aplicable en algunas noticias por el simple hecho de que no narraban excarcelaciones. En el caso de la variable que refiere al respeto al derecho a la intimidad y a la dignidad de los jóvenes, datos sobre su vida privada, ajenos al hecho, fotografías, datos de familiares o allegados, entre otros, se observó que se lesiona el derecho a la intimidad y a la dignidad en el 100% de las noticias de La Nación, es decir, el 10 de 10. Y en el 75% de las noticias de Clarín, es decir, 6 de 8, en al menos en una ocasión por nota, al publicarse datos de su vida privada ajenos a los hechos, información que facilita su individuación, fotografías y datos de sus familiares. Y también existe, como habíamos dicho, una intromisión en sus redes sociales, siendo muy delgada la línea para que queden preservados, como bien lo dice la Convención. Bien, en lo concerniente al respeto a los postulados de las leyes nacionales y a las normativas internacionales en la materia, en la variable 2.e, se ha detectado que se lesionan no solo las leyes de fondo, la 26.061 y la 23.849, también la ley de Provincia de Buenos Aires en los hechos que tienen lugar en Provincia de Buenos Aires, y los tratados internacionales como la Convención, las reglas de La Habana, las de Beijing, las directrices de Riad, así como también la Constitución Nacional en sus artículos 18 y 75, inciso 22. Esto sucede en el 100% de las noticias de La Nación, es decir, en 10 de 10, y en el 100% de las noticias de Clarín, es decir, 8 de 8, en al menos una ocasión por nota, porque a su vez es una variable que decanta en todas las variables anteriores. Si hubo al menos una variación o una lesión de derechos en las variables A, B, C y D, las vamos a ver reflejadas constantemente en esta variable 2.e. Lo detallado hasta aquí entonces se desprende que producto de ambas coberturas existe un conflicto de intereses y una contraposición de derechos. Por un lado se privilegia lógicamente el derecho a la libertad de expresión consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica y a la libertad de prensa a su vez, y por otro el interés superior del niño. Sin embargo, debe recordarse que ante un conflicto de intereses o superposición de dos o más derechos, primará el interés superior del niño, y en toda decisión que se tome respecto a este grupo etario deberán prevalecer las que promuevan sus derechos y no los restrinjan. Entrando ya en la última variable, que tiene que ver con apelativos y subjetivemas, como podemos observar en estos titulares de La Nación a modo de ejemplo, el modo de presentación de la imagen de los jóvenes en ambos medios gráficos se asienta en la reproducción de estigmas y estereotipos, reforzando la imagen de sujetos peligrosos mediante el uso de apelativos y subjetivemas, sosteniendo prejuicios y vulnerando la presunción de inocencia en muchos de los casos. Asimismo, abundan los juicios de valor y los adjetivos calificativos, como uno de los titulares es el que habíamos utilizado al principio: menores, una vida violenta vinculada a drogas, armas y redes sociales. Entonces, bien vale la pena en este sentido recordar lo que planteaba Goffman referido al estigma, ya que este autor lo entiende como uno de los mecanismos con los cuales cuenta una sociedad para caracterizar y categorizar a sus habitantes. Esto tiene una doble finalidad: por un lado, intentar anticiparse a un modo de actuar de esos estigmatizados, y por otro, otorgar una identidad particular que presiona sobre las formas de hacer, pensar y sentir. Por lo esbozado hasta aquí, podemos caracterizar la inscripción de los jóvenes en el cuerpo social como sujetos peligrosos que van en contra del orden establecido, y eso en gran parte es producido y reproducido por los medios gráficos analizados. Al igual que en los titulares anteriores, los mecanismos idénticos se pueden observar en las noticias del diario Clarín, al titular el papá, por ejemplo, el hermano
y el tío del acusado de matar al nene estuvieron presos, y haciendo hincapié en los antecedentes penales de las familias ampliadas, o por ejemplo otra nota que dice, este año hubo 8 crímenes cometidos por menores. Estas son todas titulares del año 2017. A modo ilustrativo también hay otro titular que plantea que liberaron al chico de 15 años acusado de matar a Brian y lo enviaron a Perú, o otro titular que dice que la banda que mató a Brian les roba hasta sus propios vecinos en la villa 1114. Entonces, puntualmente, en el caso de los apelativos, los más utilizados por ambos medios gráficos son menores delincuentes, imputables, asesinos, homicidas y motochorros, así como también sus alias o nombres de pila. A su vez también se pone el acento en roles familiares de los allegados a los victimarios, utilizándose de apelativos delocutivos tales como padre, madre, hermanos, primos, abuelos y padrastros. En su mayoría, a los apelativos delocutivos a los que se hace referencia en el caso de los victimarios es a roles llevados a cabo por hombres. En cambio, para referirse a las víctimas de edad adulta, se alterna el uso de nombres propios con apellidos y ocupaciones profesionales. Ahora bien, cuando las víctimas son menores de edad, o las víctimas, o son allegadas a las víctimas, perdón, los menores de edad, se los nomina a través del nombre propio en alternancia con términos tales como niño, niña o adolescente, pero nunca se va a utilizar un apelativo como menor o joven para referirse a estos menores de edad. En relación a los subjetivemas, diremos que existe una total concordancia entre ambos medios gráficos, lo que demuestra cierta afinidad conceptual y de política editorial, ya que se considera el territorio donde se cometen los delitos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y las villas de emergencia en ambos lugares, o a las supuestas características de los adolescentes, como ser violencia o consumo de drogas y sustancias, y a sus características familiares, ya sean dinámicas y roles o antecedentes penales de sus integrantes, y en algunos casos a las nacionalidades como causales de delito. Por lo expresado anteriormente, se puede afirmar que en ambos medios gráficos el delito se narra discursivamente como una cuestión individual, monocausal y no multicausal. Entonces, la cobertura realizada se centra en la culpabilidad de los jóvenes y así son presentados antes de que un fallo judicial así lo dictamine. Por este motivo, podría decirse que el modo en el que son caracterizados es congruente con el paradigma etiológico y con el derecho penal de autor, donde el delito es explicado como un reflejo del síntoma de este último, siempre inferior a las personas normales, conforme lo expresan Zaffaroni, Alaja y Esloca. Y es precisamente ese derecho penal de autor el que se exalta en las coberturas. Por otra parte, los subjetivemas relativos a las víctimas y a sus allegados son utilizados en menor cantidad que con los victimarios. Esto solo se empareja si la víctima proviene de la misma clase social o de los mismos barrios o territorios. Entonces podría pensarse que el eje transversal de la cobertura es la pobreza, a la que se la espectaculariza y se la presenta mediante estos discursos como motor principal para ser tanto víctima como victimario. Consiguiente, las marcas subjetivas en el enunciado de las que hablábamos al inicio están íntimamente ligadas a la clase social, a la vulnerabilidad económica y sociopenal y al territorio, acentuado y espectacularizado en las villas de emergencia y en los barrios populares. Por tales motivos, el mensaje subliminal de las coberturas radica en que el delito y la pobreza serían un binomio indisoluble, tanto para víctimas como para victimarios, cual si fuera una profecía autocumplida, podríamos decir. En este último aspecto, pareciera que entonces racismo, territorio y prejuicios van de la mano. En congruencia con ello, es importante tener en cuenta. ¿Sí? Disculpa, Luciana. Sí. Necesitamos ir cerrando porque ya tenemos 40 minutos desde que retomamos. Entonces, por favor, si puedes ir cerrando, muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Cómo no? Vamos a ir pasando. Entonces, y ya con esto creo que podemos ir cerrando con dos ideas más. Por lo expresado hasta aquí, se concluye que los medios gráficos analizados facilitan imágenes y matrices que criminalizan la pobreza, la marginación y la juventud, y a su vez, en esas tres construcciones estigmatizantes guardan con relación con las representaciones sociales como son la inseguridad, la imputabilidad y la impunidad. Estas representaciones están presentes en la agenda de los medios y en la agenda del público, donde centralmente el adolescente, hombre y pobre que vive en barrios populares es categorizado no solo como sujeto peligroso,
sino como culpable, generalmente desde el primer titular, lo cual viola la presunción de inocencia, garantía penal y dique primordial de contención para la violencia punitiva, aquella que en palabras de Anitúa se gestó históricamente como resistencia a los poderes estatales absolutos y a los sistemas penales autoritarios e inquisitivos. Como última idea, si me permitís, Adriana, 2 minutos más, como muchísimo. Lo que se observa en esta investigación es que no solamente se vulnera la presunción de inocencia, se vulnera el debido proceso, sino que constantemente se recae en lugares comunes y que el modo en el que se aborda la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal se construye con muy pocas fuentes, sin datos estadísticos entonces, como habíamos dicho, y se retoma o se moldea una imagen de un sujeto peligroso que generalmente está asociado con la pobreza, pero no solamente para ser víctima, sino también para ser victimario. Entonces, ese eje transversal de las coberturas, al menos lo que se observa en esta investigación que hemos realizado con la dirección de Valeria Beis, es que lo que transversaliza la cobertura es justamente la pobreza. Con lo cual, lo que se propone como finalidad de esta investigación es adaptar las rutinas periodísticas solamente a las normativas y a los estándares internacionales de derechos humanos. Tanto para el tratamiento de víctimas como para el tratamiento del victimario, porque también hemos visto que claramente no todas las víctimas reciben ni el mismo tratamiento, ni el mismo seguimiento, ni a su vez se tiene en cuenta ese momento de dolor en el que generalmente por una cuestión ética no se debe invadir al otro. En el caso de la joven que narrábamos al principio, de ese homicidio en ocasión de robo, no solamente pasados 4 años ese tema no se retomó, sino que a su vez, si nos dejamos llevar por la información que aparece en los medios de comunicación, no sabemos si tan solo se ha realizado el juicio. Por eso decimos a su vez que existe no solamente un sesgo de género, sino que a su vez hay un punto importante en el que no todos los territorios están incluidos en las noticias y en las rutinas periodísticas, lamentablemente. Creo que por acá podríamos dejar y les pido 1000 disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido en esta mañana. Muchísimas gracias, Luciana. Más bien reconocer tu capacidad para retomar. Ha sido súper interesante como lo han expresado aquí en el chat, que no está público, pero hay muchas felicitaciones para ti. Lo primero, por aquí tenemos una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, me gustaría, por favor, que nos contaras cómo podemos acceder a la investigación, porque nos quedamos, yo súper interesada, como te había comentado desde el comienzo, cómo podemos acceder a la investigación, si está publicada, o pues si alguien la pide, puedes enviársela. Creo que eso es fundamental porque nos quedamos con ganas de conocer más. Entonces eso es lo primero que te pediría. Y luego, aquí tenemos una pregunta para ti del señor Alejandro César Yapur, que además de decirte impecable, ¿verdad?, tu exposición, pregunta qué sugerencia formularías para reconstruir el quiebre de los vínculos sociales. Adelante, Luciana. Bueno, en primer lugar, la investigación se encuentra publicada en el repositorio de la Universidad de Quilmes. Creo que está publicada ahí, en todo caso, si no, mi correo de ILANUD es luciana@ilanud.r.cr y las reenvío con muchísimo gusto. Es un placer. Realmente, cuando empezamos a hacer esta investigación con Valeria Beis, lo que notamos es que no había mucha información al respecto, con lo cual siempre es una buena ocasión para aprender. Y en cuanto a la pregunta de Alejandro, que era, Adriana, ¿cómo se podrían reconstruir los vínculos? Reconstruir el quiebre de los vínculos sociales. Y mientras te leía, llegó otra pregunta, pero si quieres de una vez vas respondiendo esta y luego te leo la siguiente. A mí me parece que los vínculos sociales con respecto a esta temática y demás se reconstruyen trabajando en los territorios en primer lugar, porque si uno contrasta la imagen
construida de los adolescentes, con la imagen percibida por los adolescentes en determinados territorios, no dista mucho de lo que reproducen los medios de comunicación. O sea, esto que dice Goffman, ¿no? También, o sea, siempre quedan como, es algo que, el estigma es algo que presiona en las formas de hacer, pensar y sentir. Entonces me parece que un buen inicio, por un lado, en lo que refiere al trabajo territorial y vincular, debería llevarse a cabo con estos adolescentes en sus territorios y en sus realidades cotidianas. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que respecta a los medios de comunicación, creo que deberían existir instancias de control y de seguimiento con respecto a lo que se publica y al nivel de lesión que puede tener para un joven o una joven. Generalmente las coberturas son en relación a los jóvenes hombres, nunca a las jóvenes mujeres, tiene otro tipo de tratamiento. No sé si he contestado la pregunta del querido Alejandro Yapur. Gracias. Y voy a leer una última pregunta para cerrar y cumplir además con el tiempo, que siempre es muy importante. Por acá tienes más felicitaciones, en particular leo la de nuestra colega Selene Pineda, quien dice: genial, Luciana, gracias por compartirnos los hallazgos de esta interesante investigación, y te hace una pregunta concreta: ¿cómo podríamos motivar que los medios se ajusten a los estándares interamericanos en relación con la libertad de prensa de manera respetuosa con los derechos fundamentales de jóvenes en conflicto con la ley? Me parece que, respondiendo y agradeciendo en primer lugar el comentario de Selene, que esté presente, que es un enorme gusto, me parece que en primer lugar lo que deberían existir son instancias de capacitación para los periodistas. Mucho se da por entendido y mucho de lo que se trabaja con respecto a los policiales y a la sección de seguridad policiales tiene que ver con la criminalización y la selección criminalizante de las fuerzas de seguridad, por una cuestión lógica. La principal fuente de este tipo de construcciones de noticias la hace la policía, que es la primera persona que llega a los territorios ante una denuncia o un hecho delictivo. Con lo cual, mucho de la imagen que reproducen los medios es compartida socialmente a su vez. Entonces, por un lado, propiciar, me parece, instancias de capacitación, de difusión, con respecto a derechos fundamentales, con respecto a colectivos, como pueden ser niños, niñas y adolescentes, como pueden ser migrantes, como pueden ser mujeres y la comunidad LGTBI. Eso me parece fundamental por un lado, y por otro lado que haya instancias de control, en tanto y en cuanto insten al respeto de la Convención en este caso y de las reglamentaciones internacionales. Muchas gracias, Luciana. Aquí voy a cerrar antes de cerrar con un comentario. Recuerdo en el chat, en el espacio de preguntas y respuestas, nuestro colega Víctor Chávez les recuerda que si necesitan un certificado de participación pueden enviar su nombre a el correo electrónico de Víctor Chávez. Y entonces voy a cerrar con el comentario de nuestro colega Alexis Sánchez, una exposición muy buena. De alguna manera se reafirma la tesis interaccionista cuando de forma directa quienes ejercen el poder en la sociedad intentan reducir la capacidad creadora de los demás, culpabilizándolos de las conductas contrarias a las normas y valores sociales oficiales. Entonces, de nuevo, agradecerles a todos quienes nos han estado acompañando, su comprensión, su paciencia y su reconocimiento. No sé si quieres dar unas palabras finales, Luciana, para terminar. Bueno, muchas gracias, Adriana. Retomar lo que habíamos dicho al principio, 1000 disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo de toda la mañana. La idea era poder continuar igual con la exposición, porque estas cosas pasan, y más cuando estamos en este marco pandémico tan especial. Así que más bien agradecerles por la participación y por la paciencia, y a ustedes también por organizar este tan lindo conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizado el conversatorio y
pues los invitamos a que estén atentos a nuestras redes para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.